Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo que nos escucha por Radio Monumental. Usted está en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina que busca sensibilizarlo sobre la problemática que sufren los organismos marinos por el cambio climático, por la polución, por la acidificación de las aguas y demás problemas que como humanidad le hemos causado a estos ecosistemas. Pero también procuramos formar acuaristas responsables, que sus organismos no sobrevivan, sino vivan en extraordinarias condiciones, y que entendamos que tenemos la responsabilidad de conservar estos bancos genéticos dada la destrucción que estamos causando como seres humanos en estos entornos marinos. El día sábado de hoy traemos un tema interesante para los amigos que son de este pasatiempo, y si usted no lo es, pues quédese con nosotros para que vaya aprendiendo. Algún día tal vez le nazca el interés de tener, y sus hijos van a disfrutar muchísimo. Sus hijos se van a sensibilizar cerca de estos organismos. Además les van a usted a enseñar de química, de física, de biología y sobre todo de socialización. Muy buenos días, don Ricardo. ¿Qué tal, don Hernán? Buenos días y amigos que nos escuchan acá en los 93.5 de la frecuencia modulada, acá en Radio Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica, que por cierto queremos felicitar en nombre de Acuariofilia Marina y de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Queremos felicitar a Radio Monumental por sus 90 aniversario, que estuvieron recientemente en celebración. Así que muchísimas gracias a la gerencia de esta gran institución por abrirnos un espacio y por ser parte de esta gran familia de Radio Monumental. Agradeciendo al Creador que nos da una semana más de vida, y acompañado de Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental, don Hernán, ya disfrutando de este cafecito y por supuesto con invitados muy especiales, gente que ya casi es fija acá en la rotación del programa. Hoy tenemos un tema muy interesante como es la cuarentena de los peces, un tema que se las trae. Y cómo seleccionar los peces cuando vamos a un acuario. Que es un paso muy importante para que usted pueda tener una salud correcta en su acuario. Hoy voy a saludar a nuestros invitados. Don Dagoberto Ramírez, es un placer tenerlo por acá. Qué bueno que nos acompaña. Recientemente estuvo usted haciéndose presente en la conferencia más grande de todo el mundo de acuariofilia marina. ¿Cómo le fue? Cuénteme. Buenos días. Saludos Ricardo, y a todos los que nos escuchan. Pues sí, bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Súper contento de estar acá esta mañana de sábado. Muy bonita experiencia, no es la primera por dicha, y mucho conocimiento, muchas experiencias, cosas bastante nuevas y echándole para adelante, ¿verdad? Así es. Don Carlos Bustos, buenos días también, gracias por estar con nosotros. Estábamos viendo fotos fuera de micrófono del acuario y está realmente precioso. Gracias por estar acá en Acuariofilia Marina. Un placer estar aquí, don Ricardo y compañeros en la mesa. Espero que tengan un muy buen día y un placer estar acá. Gracias, Carlos. También a saludar a nuestro compañero de la asociación también, Luis Bonilla, quien ya es un recurrente acá, a lo mismo que Dagoberto. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros también esta mañana. Bueno, buenos días, don Ricardo y don Hernán, Dago y Carlos. Igual, como siempre, muy agradecido por estar nuevamente acá en el programa, y esperamos contribuir a todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Con los temas, ¿verdad?, que vamos a conversar el día de hoy. Ricardo, compañeros, vos acabas de hacer referencia al evento más importante de acuariofilia marina que tiene el planeta, que es la Magna, que es la Conferencia Norteamericana de Acuarismo Marino. 31 años ininterrumpidamente de estar realizándose. Y traigo el tema a colación, Ricardo, porque quiero invitar a los costarricenses, a los apasionados de la acuariofilia marina y de agua dulce de Costa Rica, para que nos vayamos preparando. Ya tenemos fecha para Magna, va a ser en el mes de diciembre, para Canco. Ya tenemos fecha y vayan preparándose. Quienes quieren participar con un stand y ver una oportunidad de negocio, háganoslo saber por nuestras redes sociales, nos mandan un mensaje directo
ahí van a encontrar la posibilidad de una economía que no anda muy bien, pues tener ingresos adicionales para sacar adelante sus negocios, pero en los próximos programas iremos ampliando más detalles. Hoy traíamos el tema de la selección, cómo seleccionar correctamente un pez cuando se va a un acuario y luego cómo hacerle una correcta cuarentena. Yo no sé ustedes, pero tal vez para contextualizar de mejor manera a los amigos que nos escuchan, si uno comprara un perro, pues uno sabe que tienen ciertas necesidades básicas y que tenemos que atenderlas. Ahí puede ser que el perro sea de una raza pequeña, sea una raza grande, entonces tenemos que tener en consideración el espacio que tenemos en la casa para darle, tenemos que tener en consideración el tiempo que le podemos dedicar, etcétera. Yo creo que cada quien en su vehículo, en su carro o en su casa que nos está escuchando, pues hará un recuento de las necesidades para que ese animalito se encuentre en buenas condiciones. Y lo mismo pasa con los peces y tenemos que darles en ese ecosistema cerrado todavía un trato adicional, que es que dependen 100% de nosotros. Te puede dejar el perrito en el patio y él resuelve, pero si un pez lo metemos en un acuario y nosotros no le damos mantenimiento a ese acuario, ese organismo marino no va a prosperar adecuadamente. Yo por lo menos en lo particular tengo una fórmula que trato de cumplir cada vez que adquiero un pez y en las veces en que tengo oportunidad trato siempre de repetírselas. La fórmula mía es iniciar con un pez sano, entonces ahí hay de fondo todo un tema, ¿qué es un pez sano? El segundo elemento de esta ecuación es ponerlo en un acuario que tenga buenas condiciones, es decir, una casa apta para recibirlo. Y ahí estamos hablando, temas de fondo, que esa casa esté libre de parásitos, que esté libre de enfermedades. Mantenerlo siempre en un agua que tenga buenas condiciones. ¿Qué significa eso? Iluminación, oxigenación, que no tenga amoníaco y otras cosas. Entonces, temperatura, exactamente. Que tenga un aquascaping, o sea, un diseño donde él se sienta seguro, que se pueda esconder cuando lo necesite. Que tenga compañeros adecuados en el acuario, o sea, otros peces que no le vayan a hacer bullying, que sean peces comunitarios, que no sufran acosos o agresiones, y finalmente que reciba una alimentación correcta. Esos son para mí los elementos que uno debe de tener en cuenta cuando adquiere un pez. ¿Por qué? Porque si ya lo voy a llevar a un acuario establecido, tengo que pensar cuáles son los habitantes que tiene ese acuario, para efectos de no generar problemas. Pero no sé, si empezamos por ahí, señores, ¿qué recomendaciones podemos darle a las personas? ¿Qué es lo que deberían de observar cuando va a un acuario y dicen, mira, me gustó ese pez? El problema con nosotros los acuaristas es que a veces actuamos por impulso. Claro. Lo vemos bonito, qué agradable se podría ver, claro, un color azul majestuoso, un rojo majestuoso, pero cuando lo metemos vienen los problemas. Claro, se compra y no se sabe si se puede tener. Correcto. Algo muy común. Pues bueno, yo daría como recomendaciones visualizar el pez, ¿verdad? ¿Qué le tenemos que visualizar al pez? Pues bueno, tenemos que notar síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Inflamación de los ojos, inflamación de las agallas, enrojecimiento de las mismas agallas, manchas blancas en el cuerpo, manchas blancas en las aletas, manchas blancas en los ojos también, respiración agitada, protuberancias exactamente, la forma del nado, aletas deshilachadas, producto de conflictos territoriales y demás entre la pecera o enfermedad también. Realmente son muchas las discapacidades motoras o físicas que pueda llegar a tener el pez, que nos van a demostrar si un pez se encuentra en buenas o malas condiciones. Ahora bien, recordemos que hay parásitos que cumplen ciclos y dichos ciclos pueden llegar a ser invisibles. Sí. Entonces podemos comprar un pez siendo portador de un parásito en el cual no se encuentra visible en el momento que se adquiere. Sí, no tiene manifiesta ningún problema. Exactamente. Entonces, yo en lo personal siempre he recomendado la cuarentena personal de cada uno de los acuaristas, su tanquecito de cuarentena bien equipado y pues obviamente comprar un pez en buenas condiciones va a facilitar y mejorar muchísimo la tasa de éxito que vamos a tener a la hora de adquirir los peces para nuestros acuarios. Ya le vamos a entrar a la cuarentena. Don Luis, ¿qué debemos observar en la tienda?
Sí, don Hernán, tal vez de la lista que usted mencionaba, a mí me parece importante añadirle, tal vez como previo de ya la selección del pez, pues conocer realmente cuáles son los peces que yo eventualmente puedo tener en mi acuario, ¿verdad? Es algo tan simple como meterse a Google y decir, mira, vi tal pez, me parece que podría intentarlo con ese, porque es como por ejemplo cuando usted compra un carro, pero y no le cabe en el garaje, ¿cómo va a comprar usted un carro que no le cabe en el garaje? Por ejemplo, o sea, si usted no tiene las condiciones para poderlo tener, para poderlo mantener, para darle las condiciones apropiadas para que tengan una buena calidad de vida, porque es que son animales, no estamos hablando de algo inerte, es algo que tiene vida, ¿verdad? Entonces sí es importante tener un conocimiento, al menos previo, de cuáles son los tipos de peces que yo puedo tener. Bueno, si tengo un arrecife, yo sé que ya hay ciertos peces que no puedo, porque su alimentación podría ir en contra del tipo de pecera de arrecife, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, la selección es importante, parte de esa selección es tener conocimiento de cuáles son las condiciones que yo ofrezco para poder tener este tipo de peces, Sí, ¿verdad? yo creo que el primer paso es ese, es informarnos del temperamento, las necesidades de alimentación, de requisitos que pueda tener. Hay peces que nadan mucho en su entorno natural, entonces requieren estar consumiendo mucha energía, entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Hay otros peces que van a ser herbívoros, otros serán carnívoros, entonces sin duda alguna el primer paso es informarnos cuáles son las necesidades de ese organismo y si vamos a tener problemas de compatibilidad o incompatibilidad en nuestro acuario. Juan Carlos. Sí, don Hernán. Otro punto que no hemos tocado es, a veces podemos comprar el pez por alguna necesidad que tengamos en el acuario, que tengamos mucha alga, que tengamos alguna plaga, entonces ahí podemos determinar qué pues también podemos comprar. Sí. Y otro aspecto que yo creo muy importante, sumado a lo que ustedes han dicho, señores, es el hecho de que una vez que entendemos las posibilidades de compra de peces con respecto al equipo y al acuario que tenemos, de tamaño, equipo que tenemos, habitantes que tenemos, cuando nos estamos seguros de que no presenta ninguna enfermedad, creo que es muy importante pedirle a las personas del acuario que les den de comer y verlo comer enfrente de uno, porque hay peces que se podrían ver sanos, pero la fisonomía puede ser que sea muy delgado el pez porque no está comiendo y las probabilidades de éxito llevándose un pez de esos que no esté comiendo es realmente bajas, podría afectar realmente bastante. No, sin duda alguna, si uno va a pagar por un pez, poder pedirles que hagan la prueba. En el tema de lo que es el temperamento, tenemos peces de que se asustan mucho. Un mal movimiento frente a un acuario puede hacer que un pez simplemente salte. Tenemos otros que tienen necesidades particulares, los racers, requieren tener un sustrato o algún lugar donde ellos se puedan esconder en la noche. Entonces, si mi acuario no tiene sustrato, debo de informarme para no hacer una mala selección. O ya tengo algún racer ahí y voy a meter algún pez que vaya a generar un conflicto dentro del acuario. Y lo que hablabas de los parásitos, Dago, tal vez en el ecosistema todo está absolutamente tranquilo, llegó un individuo que generó estrés y ahí viene el sistema inmunológico del pez que se va a caer y comienzan a surgir problemas. Pues sí, justamente iba a tocar ese tema. Una vez que ya uno posee habitantes en el acuario, dichos habitantes generan cada quien veámoslo así, cada quien defiende su territorio. Por ende, si metemos un pez nuevo, el pez va a luchar por defender su territorio y va a empezar con ataques. Yo en lo personal, en mi acuario, no puedo introducir un solo cirujano más. ¿Por qué? Porque he intentado 3 veces Sí, ¿no? y simplemente no he tenido éxito. A pesar de que le hago una cuarentena de 45, 60 días al pez, los peces que tengo no permiten más un pez. Sí. O sea, hay una jerarquía y hay un dominante. Y ya no permite. Es lo mismo que nos va a pasar con peces payasos. Exactamente. No es una cantidad ilimitada de payasos los que No. podemos meter. Siempre se va a ver una jerarquía y vamos a sacrificar a los que no están en las primeras posiciones. En el caso de los peces, tenemos que tener especialmente atención. Yo siempre digo, vamos a una tienda y nos dejamos llevar por el pez que estamos viendo en el acuario y rara vez pensamos en los peces que yo tengo en mi casa, cuando debería ser primero pensar en los peces que yo tengo en mi casa para ver ese organismo que estoy viendo en la tienda cómo se acopla, ya sea, como vos decías, Carlos, meterlo como parte del equipo de limpieza
que aún así te podemos tener problemas, porque Claro. meta usted 2 Blenny algaes y va a ver que vamos a tener problemas. A ver, todo esto es circunstancial dependiendo del tamaño de los acuarios, la cantidad de refugios que puedan encontrar en el camino y demás. Pero son elementos que yo por lo menos recomendaría. Cuando compre un pez, primero piense en los peces que tiene en su acuario y luego en lo que quiere adquirir, cuáles son las características. Como decía ahora Luis, informémonos bien cuáles son las características de ese pez. Don Hernán, respecto a eso de informarse, tal vez yo he hecho un poco de énfasis, pero me parece que es clave, porque lamentablemente, y no podría decir que en todos, pero en algunos acuarios la información que se le brinda al consumidor no necesariamente es la más precisa, ¿verdad? Hay unos que sí están muy bien informados o que tienen personal que está muy bien capacitado, pero hay tal vez si esa persona no está en ese momento en el acuario específicamente, tal vez la información que se le brinda a una persona tal vez no sea la más precisa, y eso podría ser incurrir en un error, ¿verdad? Eventualmente, y insertar o ingresar a mi acuario un pez que tal vez me va a generar un problema o que yo no le voy a poder dar las condiciones apropiadas, ¿verdad? Entonces siempre, o sea, ser un poquito escéptico acerca de lo que me dicen, inclusive en los establecimientos, explorar en Google ahí, pedirle el nombre del pez. Y Luis, y no solo en establecimientos, lastimosamente, a ver, en las redes sociales encontramos de todo, ¿verdad? Claro. Hay personas que te pueden recomendar un pez porque su experiencia ha sido que bajo su perfil de acuario no ha tenido problemas, pero metes, no sé, un ángel y comienza a joderte los corales. Y tal vez la experiencia del acuarista que lo recomendó es que él no ha tenido ese tipo de problemas, pero es que cada acuario es absolutamente diferente. Entonces, si yo me dejo guiar porque mi amigo me dijo, mira, yo tengo un ángel o tengo un ídolo moro y nunca he tenido problemas, y con esa referencia voy y lo compro, tal vez yo sí adquiera el problema porque mis condiciones van a ser otras. Entonces, sí hay que investigar, pero investigar sobre fuentes muy confiables. Don Hernán, y la información está a la mano. O sea, usted no tarda 5 segundos buscando el pez y ahí las páginas hasta le dicen, bueno, este pez es para expertos, este pez es con precaución, es reef safe, todo está a la mano. Entonces, para equivocarse más bien es muy fácil, pero para estar seguro también la información está a la mano. Dago, yo quisiera preguntarte, vos tenés tu propio negocio y obviamente pues llega mucho cliente a buscar peces. Claro. ¿Podrías contarnos alguna experiencia, testimonio de cuando le has dicho a un cliente no más o no, este tipo de pez no? ¿Qué signos ves en el cliente de ansioso por llevar ese nuevo pez? ¿Qué te dice? Pues bueno, como lo dijeron anteriormente, parte de, digamos, de los mayores errores que cometen las personas que tienen peceras, los acuaristas, son las compras por impulso, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta preguntarle un poquito a la persona sobre su sistema, qué tamaño de pecera tiene, qué tipo de peces tiene, cuánto mantenimiento le da, porque son cosas que realmente influyen a la hora de escoger. Y son personas que llegan a comprar lo primero que les guste y ya. Entonces, partiendo de ahí, ya empieza uno a darle ciertas recomendaciones. Por ejemplo, uno de los mayores conflictos que hay son los peces ángeles. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que los peces ángeles son lindísimos. Entonces, mucha gente quiere tener esos peces ángeles con corales. Entonces ahí viene el conflicto. Mira, es que fulano de tal me dijo que tenía un ángel de estos y no le hizo nada. Ok, bueno, está bien, no le pasó nada. Puede jugar ¿verdad? él, ¿verdad? No le pasó nada. Pero bueno, el 99% de los casos eso no pasa. Si usted se lo lleva, muy probablemente... O puede ser, Dago, que el acuario que él tiene metió un ángel pequeño y la alimentación le es suficiente para que el hombre esté tranquilo. Claro, claro. Mete usted un segundo o un tercer ángel, Ya la cosa cambia. y cambió totalmente el panorama, porque ya va a haber una escasez de alimentación y Claro. algo van a comenzar a tener que resolver los peces. Claro. Y bueno, el tema de los ángeles es un tema de todos los días, realmente es un tema de todos los días. El pez mandarín también. El pez mandarín es un pez que, tomando como referencia el costo económico que tienen los peces, el pez mandarín es un pez relativamente De los más baratos. barato, ¿verdad? Barato. Y es un pez que al ser barato se vuelve accesible casi para cualquiera que tenga una pecera marina y todo el mundo lo quiere tener. Lo que pasa es que querer es diferente a poder. Entonces tratar de explicarle a una persona de que no puede tener un pez mandarín porque su acuario es de 10 galones y tiene un mes de montado, se vuelve difícil porque la gente dice, mira, yo invertí tanta X cantidad de dinero en la pecera. Y en ese sentido, Dago, también es importante.
puede ser que su acuario esté maduro, pero la cantidad de carga biológica que tenga ahí, por ejemplo, de otros brasser, Eso influye muchísimo. apenas le alcanza para que esa población o ese zooplancton, esa microfauna, se esté reproduciendo en balance. Claro. Mete usted un gran depredador adicional y de un momento a otro ya no va a haber suficiente alimentación para el mandarín o el pipefish o cualquier otro pez que dependa exclusivamente de un alimento determinado. Claro. Ahí también depende mucho también de qué tanto se quiera complicar la gente, ¿verdad? Hay peces muy fáciles que no requieren mucho mantenimiento, hay peces muy difíciles, hay peces intermedios y hay peces que sí requieren una alimentación muy específica. Por ejemplo, los cirujanos son peces que se les debe estar complementando la alimentación muchísimo porque tienden a cambiar su dieta en el acuario. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a mí en lo personal me ha pasado varias veces, de que un cirujano empieza a comer corales, cerebros en particular. Yo a mí no me ha pasado, pero sí conozco casos de... Bueno, a mí en lo personal me ha pasado muy frecuentemente y eso que pues yo considero que varío muchísimo y muy bien la alimentación de mis peces. Y pues bueno, en todos los libros, en todos los reviews, en todos los artículos que usted lea, ninguno te dice explícitamente que X cirujano te va a comer corales. Con el tiempo, vos lo metes después de, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, el pez completamente cambió su alimentación y se te empezó a picar los corales. Sí, eso son deficiencias alimenticias porque no consideramos que hay otros peces que también están buscando el mismo tipo de alimentación. Entonces, el cirujano no es que realmente se come el coral, lo que anda buscando es la zooxanthella, que es un alga que tenemos en los corales y que como alga que es, le es atractiva al cirujano. Pero es que ya cuando llegamos a esos límites es porque estamos, digamos, empujando al coral, al pez, a realmente ir a buscar lo que pueda encontrar. Claro. Sí, en muchos casos pasa, y también con los ángeles, ¿verdad? Que usted los puede mantener por un determinado tiempo, inclusive puede ser bastante tiempo, con alimentos secos, por ejemplo, congelados, y no vas a tener ningún problema. Lo que sucede es que si un día, vos incumplís tu rutina, por la razón que sea, el pez también va a tener hambre. Ese día va a necesitar alimento. Entonces, ese día va a buscar otras fuentes de alimentación y posiblemente... ¿Y si le gusta? Y pues es que ese es el tema. Y posiblemente pruebe un coral y diga, mira, estaba aquí a la par de este montón de comida y no me había dado cuenta. Entonces ya ahora él va a complementar su dieta de congelado de hojuelas con esos corales que va a tener siempre a la mano, porque es que esa es la idea de una pecera de arrecife, ¿verdad? Entonces, para la gente que quiere comprar ángeles, y bueno, le deseamos suerte, ¿verdad? Si tiene peceras de arrecife, ¿verdad? Que nunca vayan a comer corales, pero que tarde o temprano, si uno incumple con la rutina de alimentación o no tiene la variedad apropiada, sepa lo que es una posibilidad bastante grande de que el pez busque de qué alimentarse, ¿verdad? Porque es supervivencia, yo creo que cualquiera haría lo mismo, ¿verdad? Si me permiten, traigo aquí una lista, ya Dago mencionó algunos elementos a tomar en cuenta cuando vayamos a la tienda. Y si quieren, amigo que nos escucha, ir anotando, las recomendaciones serían observar los peces que no tengan los ojos claros, que no estén opacos, sino que estén vibriosos, que se vean con buena vida, que las aletas estén enteras y extendidas, no retraídas ni rotas, que tengan una respiración normal y no agitada, teniendo en cuenta que normalmente los peces chiquititos, los peces pequeños sí tienen una respiración un poquito más rápida que un pez de mayor talla, que los colores se vean vibrantes, que sean brillosos, no opacos. Yo no sé, ustedes ven los cirujanos, un cirujano estresado cambia absolutamente de color, se le hace el color totalmente opaco. Algo significa que le está pasando a ese pez. Entonces, que los colores sean bastante brillantes. Que en el cuerpo no apreciemos manchas o decoloraciones, como Dago nos apuntaba hace un rato, que no tengan escamas faltantes o saltadas o con protuberancias. Tenemos que tomarnos el tiempo, pararnos frente a ese acuario y observar la conducta del pez un ratito, no llegar, mira, me gustó écheme a la bolsa, no. Saquemos el rato, estemos 10, 15 minutos frente al acuario, veamos la conducta del comportamiento de ese pez, que sea un comportamiento natural, que nade bien, que no pase siempre escondido.
que el pez no pase frotándose o rascándose contra el sustrato o los tubos o las rocas que tenga el acuario, que no le veamos manchas rojas o puntos blancos o puntos negros. Cuando el pez esté con un excremento y le veamos un cordón blanco, nos puede significar varias cosas, un problema de parásitos, pero también se habla del hilo de la muerte. Normalmente los peces, cuando son capturados con cianuro, van a producir un cordón largo blanco. Entonces evitemos comprar un pez que tenga esas condiciones. Y por supuesto está el tema de problemas nutricionales. Entonces básicamente, por lo menos yo resumiría como esos elementos principales a tener en cuenta. Sí, yo creo que son muy importantes. Creo que esa observación que decías, don Hernán, es muy importante. Tomar el tiempo para ver el pez, no solamente ir, deme ese pez como si estuviera uno en un restaurante, échemelo en la bolsa y me voy. Y qué bueno que hay muchos acuarios, muchos comercios que toman su tiempo para educar al cliente. Hay muchos que buscan el bienestar de los seres vivos. Don Ricardo, y bueno, y las personas que nos escuchan, otra recomendación que yo les podría dar, ¿verdad?, es que eviten en la medida de lo posible comprar los peces, digamos, si entraron hoy al acuario, sí, recién llegados, hoy mismo los voy y los compro. ¿Por qué? Porque eso, digamos, los peces van a venir estresados, no van a tener su comportamiento habitual, no se sabe si van a estar comiendo o no van a estar comiendo. Entonces, si uno llega y inmediatamente llega la importación y uno va y adquiere esos peces, eventualmente está corriendo un riesgo de que no sabe. Hay acuarios que responsablemente hacen todo un proceso de cuarentena y ya dejan el pez comiendo y todo eso, y entonces en esos casos uno podría tener un poquito más de confianza, ¿verdad?, a la hora de adquirir un pez. Pero como consejo, si usted va 15 días después y el pez todavía está ahí, usted sabe que es un pez que está fuerte, que se está alimentando, que está saludable, ¿verdad? Entonces, bueno, saludable, podríamos decir uno entre comillas, digamos. O llegar a un acuerdo con el local y decirle, vea, te voy a dejar pagado el 50%, pero quiero que me lo conserves aquí 15, 22 días. No a efectos de sustituir la cuarentena que uno debe hacer en la casa. Esa cuarentena, no, yo digo, nunca deberíamos de saltárnosla, pero para efectos de que, mira, vi un pez bonito que recién ingresó y es prudente que no me lo lleve, pues entonces haga algún arreglo y que pase ahí unos 15 días. El problema es que nosotros como acuaristas somos medio compulsivos a veces, ¿verdad? Entonces vemos algo y lo queremos ya en nuestras peceras y sí, todo, ¿verdad? Entonces eso es un problema, pero hay que aprender. La experiencia tal vez nos lleva a eso, a con medidas saber cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Entonces, de ahí. Así es, el tiempo nos está ganando. Compañeros, vamos a irnos a un corte, pero les voy a dejar la siguiente incógnita. También tenemos que tomar en cuenta, que no lo hemos hablado, la forma en que vamos a transportar el pez hasta nuestra casa. Las consideraciones que hay que tener. Obviamente, por ejemplo, no dejar el pez con el carro cerrado bajo el sol un par de horas mientras terminamos de trabajar o hacemos una vuelta, vamos a un restaurante, etcétera, etcétera. Pero ya venimos con más información. Esto es Acuariofilia Marina, acá en los 93.5 de Radio Monumental. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina en Radio Monumental. Ricardo, ya prácticamente compramos el pez, vamos para la casa. En ese interín de la tienda a la casa para hacerle la cuarentena hay un tema de transportación que sería bueno que lo apuntaláramos como decías antes de irnos al corte comercial, pero yo quisiera hacer un último aporte sobre la tienda. Tenemos que tener cuidado de no comprar muchos peces. A veces ese mismo síndrome de compradores compulsivos no solo nos hace comprar peces inadecuados, sino que a veces nos hace comprar más peces de la cuenta. Y eso se traduce que nuestro ecosistema, el que tenemos en la casa, eventualmente va a recibir una carga biológica que puede exceder sus capacidades y comenzamos a ver que se nos murieron los peces. Después de la cuarentena los metimos al acuario y quebramos el equilibrio del ciclo del nitrógeno que hay ahí
y se nos hicieron picos de amoníaco y comenzamos a ver los peces morir. Entonces, seamos cuidadosos en cuanto a la cantidad de peces que tengamos. Es mejor, nuevamente, negociar con el acuario y decirle, vea, déjeme una semanita, vengo y meto uno a la cuarentena, sale uno de cuarentena, meto el otro y una semana después estoy introduciendo otro para que este equilibrio no se nos vaya a dañar. Don Hernán, y también nosotros como acuaristas a veces somos un poco irresponsables, porque hoy en día hay muchas facilidades para traer el pez que yo quiero. Entonces yo hablo con el dueño del acuario y ya se lo encargo. El dueño del acuario simplemente me lo trae, ya estoy más que comprometido a comprarlo. Entonces no sé cómo el pez viene, qué trato le han dado al pez, pero ya me lo tengo que dejar. Y otra es comprar los peces a alguien que los desarmó el acuario y está vendiendo los peces. Tampoco sabemos en qué condiciones vienen. Correcto. Y también, digamos, comprar los peces así, siento yo que es un poco irresponsable para nosotros y para el mismo acuario. Pero tenemos que tomar conciencia también en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Con respecto al transporte, por lo menos lo que yo podría aportar es, si vamos a ir a hacer mandados ese sábado que quisimos ir a comprar el pez, o dejamos la compra para el final, o hagamos los mandados y otro día vamos a comprar el pez, porque lastimosamente por la misma fiebre me queda cerca del acuario, voy, paso, lo compro y luego me voy a hacer mandados y ese pez metido en la bolsa 4, 5, 6 horas, no le dije al dependiente del negocio que me le pusiera oxígeno porque no sabía que iba a ser tarde de compras, ¿verdad? Pasa metido dentro del carro, se le sube la temperatura y simplemente lo matamos. Don Hernán, creo que ahí es importante explicarle a las personas que el proceso de llevar el pez hasta la casa es un proceso que le genera mucho estrés al pez, ¿verdad? Así es. Entonces, ese estrés que usted le está generando hay que tratar de reducirlo en la mayor medida posible. ¿Por qué? ¿Y por qué ese estrés? Digamos, porque, vamos a ver, está en un acuario donde constantemente está entrando gente, está saliendo gente, están inclusive metiendo cachadores en la pecera, o sea, ya tiene una carga de estrés importante por estar ahí el pez, posiblemente no tenga mucho tiempo de haber llegado, entonces también eso le suma a la carga de estrés. No sabemos las condiciones de agua en la que esté el acuario, que eso pues ahí va sumando, ¿verdad? Y después, cuando ya usted tiene el pez en una bolsita y se lo lleva, pues la cantidad de agua en la que está el pez es muy poca, ¿verdad? Entonces él está nadando entre sus propios desechos, inclusive por la respiración, o sea, o sea, solo la respiración ya va llenando de... está produciendo amoníaco. Exactamente, produciendo amoníaco dentro de la misma bolsa. Le va a cambiar el pH al agua. Exactamente. Y tras de eso el sol le va a calentar la bolsa. O sea, es un conjunto de circunstancias y características que nosotros tenemos en esa transición, en esa etapa donde trasladamos el pez del acuario a nuestros hogares, donde hay que tratar de hacerlo de la forma más rápida posible, o sea, que le genere menos estrés, ¿verdad? Sin tampoco, no es que esté diciendo que haya que tener accidentes en las carreteras, ¿verdad? Por ir a inmediatamente a dejarlo, ¿verdad? Pero sí tomar las medidas adecuadas para reducir esa etapa. Y eso eventualmente nos va a permitir darle mejores condiciones lo más rápido posible y darle un mayor porcentaje de probabilidades de que el pez no le vaya a suceder nada y poderlo tener en nuestros acuarios, que es lo que finalmente queremos, ¿verdad? Nada cuesta llevar en el carro una pequeña hielera donde usted pueda meter el pez ahí, le oscurece el entorno, eso le va a ayudar a bajar estrés y además evita calentamientos. Hay cosas básicas que podríamos poner en práctica. Pero, ¿qué les parece si hablamos ahora sí de la cuarentena? Ya una vez que llegó el pez a la casa. Ya llegó el pez a la casa y aquí deberíamos diferenciar. Una cosa es la cuarentena y otra cosa es el acuario hospital, ¿verdad? Que pueden en algún momento juntarse, pero normalmente ese pez cuarentena significa que lo vamos a poner para observarlo, no para tratarlo médicamente, salvo que alguien tenga un protocolo ahí profiláctico que quiera aplicarle. Dago, ¿qué recomendaciones darías para cuarentena? Pues bueno, lo primero sería introducir el pez en una pecera aparte. El tamaño de esa pecera debe de ir acorde al tamaño de la especie que vamos a mantener. No vamos a tener un pez grande, un cirujano, una pecera de 10 galones. O sea, eso, por más sano que sea el pez, nos va a afectar mucho el comportamiento y la salud del mismo. Entonces, hay que tomar en consideración el tamaño del pez con el tamaño de la pecera donde va a estar.
introducirlo, darle buenas condiciones, buena oxigenación, buen alimento, una buena filtración en el acuario, que no se nos ensucie y se nos dañe la calidad del agua. Y a partir de ahí, observar, como usted lo dijo anteriormente, Hernán, observar, ver el comportamiento del pez, y en el momento que veamos algo malo, alguna herida, algún parásito, ya a partir de ahí empezar a medicar. Correcto. Ahora, ¿qué tipo de medicación se le debe aplicar? Perdón, antes de entrar a la parte de tratamiento, Dago, Luis o Carlos, uno, ¿cuánto es el tiempo que deberíamos de pensar en cuarentena? Y dos, que dentro de ese proceso también se trata de darle de comer, enseñarle a comer al pez, que es una parte fundamental para que cuando ese pez lo metamos al acuario principal, vaya con todas las condiciones producto de un proceso de recuperación, dentro de la cual no solo es un tema de salud, sino de buena alimentación. Claro, don Hernán, ese es uno de los primeros temas, o más bien una de las primeras características que hay que aclarar sobre las cuarentenas, porque en algún momento he escuchado que la gente asimila cuarentena por tenerlo ahí 40 días, ¿verdad? Y no precisamente tiene que ser así, ¿verdad? No tiene que ser ese plazo determinado, ¿verdad? Yo eventualmente recomendaría, pero es una recomendación personal, de tener el pez evidentemente en una observación al menos unos 22 días, ¿verdad? Donde eventualmente ya podría observar si hubo alguna evolución sobre algún tipo de parásito o vamos a ver, parásito, plaga, hongo, qué sé yo, que pueda tener y que pueda explotar en ese tiempo, y me da el tiempo apropiado para poder garantizar que se esté alimentando de forma apropiada. Igual, si en ese tiempo no se está alimentando todavía como debería, o por lo menos como va a ir en ese acuario comunitario, pues tengo que prolongarlo, ¿verdad? Por el tiempo que sea necesario, al igual que si ya empiezo a medicarlo por cualquier razón que sea, pues lo que dure el tratamiento, y eventualmente hasta inclusive una desintoxicación, dependiendo del tipo de tratamiento que se vaya a hacer para poderlo tener en las condiciones apropiadas, ¿verdad? Entonces el tiempo podría decir lo que es relativo dependiendo de lo que yo observe en el pez, ¿verdad? Un par de escenarios a considerar también. Número uno, si traemos varios peces a la casa, porque estamos hablando del escenario de traer un solo pez, pero si traemos varios peces a la casa, también debemos de considerar la compatibilidad de los 2 peces o 3 peces dentro de nuestro tanque de cuarentena. Es correcto. Vea, un aspecto importante. Y número 2 es que si tenemos un pez que traemos hoy, lo introducimos a la cuarentena, y en una semana o 2 semanas compramos otro pez y queremos introducirlo a la misma cuarentena, el ciclo se reinicia. Debemos reiniciarlo, porque si el último que ingresó viene con algún problema de parásitos, puede que se lo esté transmitiendo a los que ya estaban ahí. Don Carlos. ¿Y qué me dice usted del proceso para limpiar el acuario de cuarentena? Porque también es muy importante. Podemos perder el pez por no poner cuidado a las condiciones del agua Así es. en la cuarentena. Ok, eso me lleva a lo que yo les iba a plantear. ¿Cómo armar la cuarentena? Ok, Dago nos decía, tengamos cuidado en el sentido de que el acuario tiene que ser proporcional al tamaño de los peces. El mínimo, deberíamos de pensar en un acuario de 20 galones, como mínimo. Deberíamos de pensar en tener un filtro, ya sea de espuma o de cascada, idealmente, que podamos quitar y darles mantenimiento, pero que ya tenga cierta maduración para que pueda controlar el pico de amoníaco que se va a realizar producto de la nueva introducción de peces, ¿verdad? Luego la ubicación de donde vayamos a tener ese acuario de cuarentena, una ubicación donde no le genere estrés al pez, más bien ojalá que sea con una luz casi que al natural, para disminuir. Yo creo que el principio de la cuarentena es disminuir en todo lo que sea posible el estrés al pez para recuperarlo, ¿verdad? Don Hernán, y ahí, atravesándome un poquito, uno de los mayores problemas de montar las cuarentenas en nuestras casas es meramente la filtración del acuario como tal. No sé por qué, hay una frecuencia altísima de que cuando la gente llega a meter los peces a la cuarentena, sufren de amoníaco. Sí. Sufren de amoníaco, ¿verdad? Porque son peceras que no llevan filtraciones tan pesadas como los acuarios display que tenemos en nuestras casas. Y ahí la recomendación es que maduren y ciclen bien las esponjas, claro, que usan en
en los filtros. Y estas esponjas, perdón, don Hernán, nunca lavarlas con agua dulce del tubo para que no maten la colonia bacteriana. Porque sé de gente que ha utilizado el acuario de cuarentena, lo maduran y hacen todo el proceso bien, y en el momento que se les ensucia las esponjas, debido a los desechos que los peces producen, van y agarran la esponja llena de la masa bacteriana y la lavan en agua del tubo, matando la mayoría de la colonia bacteriana por el cloro y las cloraminas que el agua del tubo posee. Correcto. Entonces tomen en consideración eso, nunca lavar la esponja o el filtro biológico que tengamos en el acuario de cuarentena con agua del tubo, siempre hacerlo con el agua en la misma pecera. Yo lo que quiero es que no perdamos de vista que estamos hablando todavía de la cuarentena, no estamos hablando del tanque hospital. Claro. Entonces, una recomendación que yo puedo dar es, de hecho yo la uso, y hace rato que no compro un pez, pero ahí tengo, en el SOM del acuario principal, tengo los canutos de cerámica, una bolsa cargada de cerámica, madurando. ¿Para qué? Para que el día que ocupe hacer cuarentena, la saco y la traslado al acuario. Pero no debemos de perder de vista lo que decíamos al inicio del regreso de comercial, es decir, no podemos comprar una cantidad masiva de peces que quiebre ese equilibrio del acuario principal, o en este caso del acuario de cuarentena, porque se nos va a hacer el pico de amoníaco. Entonces tenemos que ser responsables. Si yo voy a tener una cuarentena de 20 galones, no puedo abusar de la cantidad de peces que pueda introducir ahí. Yo no me atrevería a meter más de 2 peces medianos, teniendo ya un proceso de 3-4 meses de maduración de la esponja o de los canutos de cerámica que vaya a utilizar como carga, como medio biológico para realizar el proceso del ciclado de nitrato. Dentro de ese acuario de cuarentena también debemos de tener algunos tubitos de PVC, precisamente para que el pez se sienta confortable escondiéndose cuando sienta que puede estar siendo agredido. Si compramos cierto tipo de pez, deberíamos de pensar en usar arena, o por lo menos una tacita de cristal con arena. ¿Por qué? Porque si voy a comprar un racer, para precisamente el principio de bajar estrés, significa que este racer en la noche va a tener que esconderse. Entonces, si no tengo todo el piso de arena, que no es recomendable utilizar arena calcárea, caliza, sino más bien si alguien quiere tenerlo por una cuestión estética, lo que le recomendaría sería, hay unas simulaciones de arena de plástico, que es una cuestión inerte, pero idealmente sería sin sustrato, y si es un brasser, pues sí, una tacita de cristal con arena para que pueda refugiarse ahí. Por lo menos eso serían lo que yo considero que son los elementos importantes de cómo armar la cuarentena. Estamos dejando de lado otro aspecto muy importante, y es un termostato. Ok, dependiendo de donde vivas vas a ocupar. Sí. Yo considero que el termostato, depende de donde usted viva, como lo acaba de decir, es extremadamente importante, porque las cuarentenas, al ser volúmenes de agua tan pequeños, llegan a tener fluctuaciones de temperatura bastante importantes. Correcto. Y ahí vamos en contra del principio de regular todo tipo de estrés. Exactamente. De hecho, ahora que habla de la temperatura, creo que dejamos un punto de lado que no conversamos, que es, una vez que yo traigo este pez a mi casa, bueno, tiene que haber un proceso de aclimatación, ¿verdad? Que se tiene que hacer de una forma apropiada, porque los parámetros que yo voy a tener en mi casa no precisamente van a ser los mismos que van a tener en el acuario. Entre ellos la temperatura, la salinidad, inclusive... Y es un buen tema el que aportás, Luis, porque en muchas tiendas la salinidad donde se exhiben los peces normalmente está por debajo de lo que nosotros acostumbramos en el acuario regular. Normalmente puede andar por los 1020, 1021, precisamente como una medida profiláctica que usan los acuarios. Entonces sí, el proceso de aclimatar ese pez a esa cuarentena es importante, y eso me lleva al otro tema. La cuarentena también podríamos hacerla con una salinidad un poquito más baja, manteniendo esa salinidad del acuario de 1020, 1021 perfectamente para el pez, por 2 razones: por medida profiláctica, pero también porque el agua va a estar con mayor posibilidad de oxigenación al tener menos salinidad. Sí, en ese caso, don Hernán, es importante explicarle a las personas que nos escuchan y que tal vez nunca han tenido una cuarentena, es que evidentemente tiene que ser una pecera aparte de mi tanque principal y mi equipo o mi pecera donde está la filtración, ¿verdad? Porque una persona podría decir, bueno, no, lo pongo en el sump
¿verdad? Que es donde tengo mi filtración, y ahí le hago la cuarentena. El problema es que si ese pez venía con un parásito, eventualmente ese pez va para todo el sistema, ¿verdad? Entonces, sí es importante que hay que tenerlo en una pecera aparte, que tenga su filtración por aparte, hacerle cambios de agua inclusive propiamente a esa pecera de cuarentena, ¿verdad? Y eventualmente ahí tener los especímenes, ¿verdad? Que vayamos a tener, ¿verdad? Siempre que tengamos las posibilidades, ¿verdad? De acuerdo al tamaño. Y yo creo que una gran mayoría de personas, para ahorrar un poco de costos, utiliza de la misma agua, de cambios de agua del tanque principal para alimentar la pecera de cuarentena. El problema que se da con ese tipo de situaciones es que si tenés algún tipo de parásito que coexiste en tu tanque principal, va a pasar a la cuarentena. O sea, el pez se va a ver expuesto desde el día 1 que llega a tu casa. Hay gente, por ejemplo, que convive con IC en el tanque, mantiene los peces actuales bien alimentados, y cuando pasa ese tipo de agua al tanque de cuarentena, pues se le va a transferir también. Es parte de las consideraciones que tenemos que tener en el tanque de cuarentena. Ya le dimos un tiempo en la cuarentena. Vos recomendabas 22 días, yo me inclino por los 30 días, 22 días es aceptable, pero en ningún caso yo os recomendaría menos de 15 días, por el ciclo precisamente que tienen de vida los parásitos. Los más frecuentes, al menos los parásitos más frecuentes. Los más frecuentes. Y una pregunta abierta, compañeros, ¿le hacen cuarentena a todos los peces? Yo sí, rigurosamente. Sería lo ideal. Ya, a ver... yo no opino. Después de que uno ha pasado por tantas cosas, Ricardo, uno tiene que comprender de que hay que hacerle cuarentena, y lastimosamente no siempre tampoco eso es una seguridad pero estás reduciendo los potenciales problemas. Sí, y la pregunta la hice a propósito porque hace un tiempo leía un blog de uno de los acuaristas marinos más respetados de la industria, Julian Sprun, que él decía que él no le hace cuarentena a todos los peces, que hay ciertos peces en los cuales no le hace cuarentena porque son peces que tienen ciertas características, ya sea porque duermen dentro de un capullo y entonces son más resistentes a parásitos, o porque son peces como por ejemplo los mandarines. Él dice que a los mandarines no le hace cuarentena. Pero es que ese es el punto, tal vez sujeto a debate. No necesariamente, y eso es lo que yo aclaraba al inicio, no necesariamente uno hace cuarentena por un tema de enfermedad. Vos haces cuarentena para recuperar un pez que pueda venir en condiciones de pérdida de peso, de alguna debilidad por falta de alimentación, entonces lo recuperas. Y aunque los racers son duros, aunque los mandarines van a ser duros para algún tipo de enfermedad, porque la mucosidad hablemos de cuando coge uno un pez, ahí tiene una baba, se siente resbaloso, pues hay unos más resbalosos que otros, y esa mucosidad es la que los protege de mayor medida. Pero lo que es el haber pasado por un trayecto traído de Asia, metido a una caja de cristal en algún mayorista de Asia, luego empacado para ser trasladado a los Estados Unidos y vivir un proceso similar para luego ser transportado y metido aquí en Costa Rica. Yo creo que esos peces hay que recuperarlos para que cuando entren al acuario entren en las mejores condiciones posibles. Por lo menos por eso que yo procuro hacerle la cuarentena. Ahora bien, don Hernán, les hago una pregunta tal vez un poquito más complicada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el pez que yo compré, hablemos de uno que ya mencionábamos como el mandarín, tiene una alimentación tan específica, ¿verdad? Entonces, para yo poder hacer esa cuarentena, pues tengo que darle esas condiciones de alimentación, ¿verdad? Que son realmente complicadas, que uno tal vez en el tanque principal podría decir, bueno, mi pecera ya tiene cierta cantidad de tiempo, sé que cuento con la microfauna y él podría eventualmente empezar a alimentarse ahí. Entonces, ¿qué podría hacer yo en la cuarentena para poder subsanar ese tema? Te reitero y aclaro, en este caso, para ese tipo de pez no es cuarentena por enfermedad o por prever enfermedad, es por recuperación, por fortalecer al pez con una muy buena alimentación. En ese caso yo creo que hoy día tenemos muchísimos productos que podemos echar mano. Por dicha es muy frecuente conseguir, por lo menos aquí en Costa Rica, en el Parque Marino, conseguir un poquito de fitoplancton, de zooplancton, copepodos. Los acuarios con mayor frecuencia te venden o están importando ya copepodos, anfipodos, rotíferos. En el Parque Marino son rotíferos, y también se venden los congelados. Entonces yo creo que aún así
podemos recuperar esos organismos, tal vez ya no decir que vamos a tenerlos un mes ahí, pero sí un proceso de recuperación. Claro, entonces eso a lo que nos lleva es que evidentemente dependiendo del tipo de pez que yo vaya a tener, así tengo que darle las condiciones, ¿verdad? En la cuarentena para poderlo poner como dirían así, con toda la pata, ¿verdad? Para que ya cuando entre a nuestro acuario entre en las mejores condiciones, porque ahí va a tener que enfrentar otros problemas también, claro, ¿verdad? Que como rivalidades y cosas, aspectos territoriales y todo. Ese es precisamente el punto, claro, de esta cuarentena para los peces que no son por temas de salud o de enfermedad, es que cuando vas a introducir ese pez ahí, otro brasser, por poner un ejemplo, sí, son muy robustos y cuesta que se enfermen, pero si yo ya tengo brassers ahí y ya tienen una territorialidad, ese que voy a introducir va a ser agredido, entonces tengo que darle las mejores condiciones para que se pueda defender, y eso sin duda alguna pasa porque esté bien alimentado. Que yo creo que estamos ahí llegando a esa culminación de que una vez que completamos esos 22 días o 30 días de cuarentena exitosamente, ¿cuál es el paso ahora para introducir ese pez al acuario principal? Yo, en mi caso, Ricardo, uso cajas de aclimatación. Para mí han sido muy funcionales, las dejo una semana, al menos 7 días en cajas de aclimatación que se estén viendo. Ya cuando se den problemas más fuertes, se pueden implementar otra serie de medidas, y igual, según sea también el tipo de pez. Si son cirujanos y ya tengo cirujanos, aunque tenga caja de aclimatación, va a haber su pleito. Entonces tratemos de soltarlo en la noche, tratemos de reubicar si los puedo capturar. Ahora, igual, nuevamente hay nuevas formas que nos hacen factible capturar los cirujanos. Entonces lo capturo, lo puedo tener un ratito ahí en el Zoom y lo vuelvo a reintroducir con el otro. Entonces podríamos aplicar diferentes técnicas. Excelente. Uno de los temas importantes tal vez, que la cuarentena no es, como lo ha recalcado don Hernán, para curar a los peces de algún tipo de enfermedad o lo que sea, porque dentro de nuestro acuario eventualmente podrían existir, ¿verdad? Es con el objetivo de meterlo en las mejores condiciones posibles para que él pueda afrontar todo ese estrés que se le viene, toda esa agresión que posiblemente otros especímenes le den, que se pueda acoplar al nuevo, le cambia su rutina de vida, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, que pueda tener las condiciones y estar en la mejor forma posible para poder afrontar, ¿verdad?, ese cambio, ¿verdad? Ahora, si ya la cuarentena nos arroja que hay que entrar a un tratamiento médico, yo quiero recomendarles que visiten la página de la asociación. Ahí tenemos una pestaña de podcast, y dentro de los podcasts vamos a encontrar, por lo menos ya hemos tratado problemas de salud importantes. El más frecuente, que es el del IC, ya hay todo un programa dedicado al IC, y así encontrarán también otros que tienen que ver con cómo desparasitar un pez, cómo realizarles algunos procedimientos para mejorarles la salud. Entonces, peguen una revisadita por ahí, que ese conocimiento extra va a ser muy importante para sus peces. Pero el tema, sí, efectivamente, el tanque hospital ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay especies que te van a recibir un tratamiento con cobre y otras no toleran el tratamiento con cobre. Entonces, ahí también yo creo que vamos a tener que desarrollar un programa extra para hablar de este tema. Don Hernán, y otra cosa, que mucha gente cree que el cobre lo cura todo, así es, ¿verdad? Y el cobre no lo cura todo. Si tenemos problemas fungales o bacterianos, el cobre no nos va a hacer absolutamente nada. Así es. Ahí necesitamos aplicar antibióticos de amplio espectro, dependiendo de la enfermedad que tenga el pez, para poder lograr salir adelante con el pez. Porque mucha gente receta cobre para todo porque así se lo dijeron y se le murió a todo el mundo. Y la aplicación del cobre tiene hasta su procedimiento. Claro. Es decir, la fluctuación del cobre tiene que ser la misma. La gente que usa cobre debería tener un test de cobre. Así es, sin duda alguna. Tiene que ir de la mano. Y si usted quiere aplicar el cobre profilácticamente, existen en el mercado productos con base en cobre para profilaxis y otros para tratamiento. Claro. Y lo mismo sucede con los test. Hay test que te van a leer sobre la profilaxis, claro, el cobre profiláctico, y hay otros que las altas concentraciones. Entonces sí, sin duda alguna es un tema que yo creo que vamos a tener que desarrollar en próximos capítulos de este programa de acuariofilia marina para ir educando de mejor forma a las personas.
Compañeros, nos gana el tiempo con un tema tan apasionante. Hoy hemos conversado acá en Acuariofilia Marina sobre cómo seleccionar un pez correctamente desde el momento que vamos a la tienda, cómo traerlo a nuestros hogares y qué tratamiento darle antes de ingresarlo al tanque principal. Nuevamente queremos recordarle nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar en Facebook como ASOCAMCR. También nos puede encontrar en nuestra página web www.asocamcr.org, donde usted puede encontrar información no solamente de los programas pasados que hemos tenido de Acuariofilia Marina, sino también muchísima información que estamos constantemente subiendo a la página para que usted pueda aprender más acerca de este hobby y muchísimos esfuerzos de conservación que hay en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Saludar a aquellos que nos acompañan en nuestras redes sociales. Un saludo pues muy cordial a Andrew Castillo, Emerson Hidalgo, Mariela Sánchez, a Tuto Moya, a George Zumbado, a Viviana García, Álvaro García, Brian Jiménez, Pablo Andrés, que son algunas de las muchísimas personas que están constantemente intercambiando opiniones y mostrándonos el apoyo cada vez que subimos alguna información de conservación, de parques nacionales, de nuestros recursos marinos y del hobby en general. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que, compañeros, muchísimas gracias también por haber estado acá en Acuariofilia Marina. Gracias a usted que nos tuvo en sintonía en esta mañana. Le invitamos a que disfrute el fin de semana y a que siga en la compañía de Radio Monumental, 90 años en el corazón de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.